Decía, el gobierno de México está empeñado en proteger a la Comisión Federal de Electricidad. Pues, ¿cuál es la función entonces del gobierno? ¿Proteger los intereses privados? No. Los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos. A mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos para servirles, y por eso tengo que defender el interés público. Amigos y amigas, vamos a ir a la información porque en su gira de trabajo del presidente López Obrador en todos los fines de semana le tocó visitar la central termoeléctrica de José López Portillo en Nava, Coahuila. Ahí el presidente López Obrador le responde a los legisladores de Estados Unidos porque ya le hicieron una reclamación, se fueron a quejar con el presidente Donald Trump. Vamos a ir a esa información, amigos y amigas. Legisladores de Estados Unidos se quejan con Trump sobre política energética mexicana. Más de 40 legisladores de Estados Unidos enviaron una carta al presidente Donald Trump expresando su preocupación de que el gobierno mexicano limite el acceso a empresas estadounidenses de energía eléctrica. Vamos a ver qué le responde el presidente López Obrador a estos señores desde Coahuila. Amigos y amigas, te invito a ver todo el video porque está muy interesante. Explica todas las corruptelas que hicieron esas empresas extranjeras con los gobiernos mexicanos. Vamos a ir al video, amigo y amiga. Amigas, amigos, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, nos da mucho gusto estar aquí en Nava, Coahuila, en este municipio en donde están instaladas, establecidas estas dos grandes plantas de generación de energía a partir del uso del carbón que se produce en esta región del país. Quise estar aquí porque hicimos el compromiso de apoyar a los productores de carbón para que se mantengan fuentes de trabajo, se beneficien a pequeños empresarios, desde luego que haya trabajo para los obreros, que se beneficien transportistas y toda la actividad económica de esta región. Tenía programado esta visita desde hace más de un mes y hace como 2 días apareció un documento firmado por legisladores de Estados Unidos quejándose de la política energética que estamos aplicando en nuestro país. Quiero tratar el asunto con mucho respeto hacia ellos, solo aclarando de que en esta materia y en otras, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con la política energética de nuestro país, no hemos suscrito ningún acuerdo con el gobierno de Estados Unidos o de Canadá. Quiero informarle al pueblo de México que cuando se renegoció el nuevo tratado, a pesar de que el gobierno anterior ya había aceptado
acuerdos que comprometían nuestra soberanía nacional en esta materia. Nosotros, todavía en ese entonces, en mi carácter de presidente electo, me inconformé y se detuvieron las negociaciones. Fue hasta que se aceptó que quitaran todos esos compromisos que estaba haciendo el gobierno anterior en el nuevo tratado, cuando se reiniciaron las negociaciones. Y en el capítulo de energía solo quedó establecido en 2 párrafos el derecho absoluto, soberano de México para decidir en materia de política energética, de conformidad con la letra y sobre todo con el espíritu del artículo 27 de nuestra Constitución. Ese artículo que se logró precisamente por iniciativa de Venustiano Carranza, originario del estado de Coahuila. En ese artículo se estableció en 1917 que la propiedad del subsuelo en nuestro país pertenece a la nación, no es propiedad particular. Con ese artículo se llevó a cabo la expropiación petrolera en 1938 y con ese artículo otro presidente nacionalista, patriota, Adolfo López Mateos, nacionalizó la industria eléctrica. Por eso no deben de llamarse a engaños los que se aprovecharon de manera deshonesta de el periodo neoliberal, cuando se gobernó para beneficio de particulares, de empresas, no para beneficio del pueblo y de nuestra nación. En ese periodo es que se propuso destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad con reformas para quitarles fuerza económica, en el caso de Pemex y de la Comisión Federal, para quitarles mercado, para dar entrada a empresas particulares, nacionales y sobre todo extranjeras. Hace 20 años, la Comisión Federal de Electricidad producía toda la energía eléctrica que se consumía en México. Sin embargo, con la política neoliberal empezaron a engañar, a decir que si no se privatizaba la industria eléctrica, nos íbamos a quedar sin luz.
que no tenía capacidad la Comisión Federal de Electricidad para producir la energía eléctrica que demandaba el desarrollo de México. Con ese sofisma, con esa mentira y con la reforma a una ley secundaria en 1992, en el gobierno de Salinas de Gortari, comenzó la privatización de la industria eléctrica. Empezaron a dar permisos para que empresas extranjeras generaran energía eléctrica y vendieran esa energía en México. Ahora, el 50% de la energía eléctrica que consumimos se compra a precios elevadísimos a empresas particulares, nacionales y extranjeras. Y frenaron el crecimiento de la Comisión Federal de Electricidad de manera deliberada. Cerraron las plantas. Y aquí está el ejemplo. 8 grandes generadores de energía con carbón y apenas permiten que trabaje 1. 7 parados. Porque no le autorizan, de acuerdo a la nueva normatividad que se estableció en el periodo neoliberal, producir ni a esta planta ni a las otras plantas de la Comisión Federal de Electricidad a toda su capacidad. Esto que sucede aquí con estas generadoras de energía con carbón, con estas 8 pequeñas plantas en las cuales solo trabaja una, repito, es lo mismo que pasa con las presas, con las hidroeléctricas, que están subutilizadas, tienen capacidad para producir, pero no tienen autorización para despachar, para subir la energía eléctrica que produce la Comisión Federal de Electricidad, porque se protege a las plantas particulares. Utilizaron otro sofisma, lo de las energías limpias, el que estas plantas de la Comisión Federal de Electricidad ya son viejas y contaminan, y que por lo mismo era mejor la producción de energía con gas, las termoeléctricas, o las eólicas, o energía solar, energías que en efecto no contaminan, pero están subsidiadas. Produzcan o no produzcan, la Comisión Federal, con presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo, les tiene que comprar la energía eléctrica. Por eso me da mucho gusto estar aquí y desde este complejo termoeléctrico de Nava decirle a quienes están defendiendo la política neoliberal que no vamos a dar ni un paso atrás, que vamos a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Leía yo que en su desplegado decían algo que
debería de ser motivo de satisfacción y que para mí es un timbre de orgullo. Decía, el gobierno de México está empeñado en proteger a la Comisión Federal de Electricidad. Pues, ¿cuál es la función entonces del gobierno? ¿Proteger los intereses privados? No. Los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos. A mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos para servirles. Y por eso tengo que defender el interés público, no el interés de particulares. El caso particular de Repsol, que fue una de las empresas que abusó de toda esta política privatizadora, se llevaron a trabajar a la que fue secretaria de Energía del gobierno. Pero no solo eso, se llevaron de consejero de Repsol al expresidente Calderón. Una vergüenza. Y todavía se inconforman cuando deberían de estar ofreciendo disculpas por el abuso, por las atrocidades que se cometieron en el periodo neoliberal. No vamos nosotros a violar ningún acuerdo, ningún contrato. Vamos de acuerdo a los márgenes legales que se tengan a darle preferencia tanto a la Comisión Federal de Electricidad como a Pemex, así de claro, que son empresas públicas. ¿Y por qué? Además, tenemos que darle preferencia a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, porque es la única manera de que yo pueda cumplir el compromiso que tengo de que no aumenten los precios de la energía eléctrica, de las gasolinas y del diésel. Hice ese compromiso, hasta ahora no ha habido aumentos en los precios de la energía eléctrica, ni en los precios de las gasolinas, ni en los precios del gas y del diésel. Incluso la zona fronteriza vale 4 pesos menos la gasolina que en el resto del país. Me comprometí a eso y lo estoy cumpliendo, cosa que no sucedió durante el periodo neoliberal, que constantemente habían aumentos en los precios de la energía eléctrica y gasolinazos, y eso se terminó. Pero para poder cumplir ese compromiso que voy a mantener durante todo el gobierno, necesitamos rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, empresas públicas fundamentales. Si lo vamos a hacer, lo estamos haciendo con el apoyo de los trabajadores, tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad, y con el apoyo de todos los mexicanos. Vamos a aumentar el despacho, vamos a buscar, sin violar la ley, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, porque ahora sí hay un auténtico Estado de Derecho, no como antes, que lo que había era un Estado de chueco, más bien de cohecho. Sin violar la ley vamos a procurar que no estén subutilizadas estas plantas y que así se pueda comprar más carbón y ayudar más a los productores y a toda la gente que vive en esta región del país. Pero en el caso de que el marco legal no nos alcance porque
con la llamada reforma energética dejaron todo completamente a favor de los particulares. En el caso de que no se pueda, con el actual marco legal, fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, voy a enviar, si es necesario, una iniciativa de reforma a la Constitución para que vuelva a prevalecer el espíritu del artículo 27 constitucional, la política de Venustiano Carranza, la política de Lázaro Cárdenas y la política de Adolfo López Mateos. Mucho gusto de estar aquí con los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. SUTERN. Amigos y amigas, si te gustó la información, ya sabes, suscríbete a este canal, además compártela porque es muy importante que el pueblo de México esté enterado de la cuarta transformación de la vida pública que se vive en México. Nos vemos en el próximo video.